Bueno, deciros que a nivel de datos económicos, que en cualquier lado lo podemos encontrar, el 11 de julio de 2022 se publicó datos del sector lácteo de ovino, caprino y vacuno. Solamente en la producción de leche se generan 60.000 empleos directos y se facturan 13.000 millones de euros al año, solamente en la parte de producción. Es decir, España es un país que produce mucha leche y que al final los territorios rurales fijan muchísima población. Las industrias lácteas, a esa fecha, 11 de julio de 2022, facturaban 9.500 millones de euros y empleaban a 30.000 personas directas. Con lo cual, si sumamos, pues tenemos en torno a los 22.000 millones de euros en total en la facturación, y la industria directamente emplea a más de 90.000 personas. Indirectamente no tengo el dato, pero seguro que emplea muchísimos más, porque alrededor de la industria láctea se mueve muy de cerca la logística y se mueve muy de cerca la empresa auxiliar, tanto en campo, en mantenimiento de equipos, alimentación, y en industria, pues todo lo que tiene que ver con embalajes, envases y demás, ¿vale? Bueno, pues empezamos por lo primordial, que es la leche, ¿no? La leche es el producto de la secreción de las glándulas que tiene la hembra de los mamíferos y cuya función natural es la alimentación de los recién nacidos durante la primera etapa de su vida. Antes de comenzar la clase hablaba con Alba y con Gabriela de la situación que ahora mismo se está viviendo con respecto a la leche de cabra, que hay poca leche de cabra en el mercado porque los ganaderos en abril, la gran mayoría de ganaderos, viendo que los costos de alimentación eran muy altos, decidieron no preñar, y perdonadme, pero es que en el sector ganadero se dice así, decidieron no preñar sus cabras y ahora nos encontramos que no hay leche de cabra. Un animal, para que produzca leche, necesita una primera fase de preñez, una segunda fase de producción de calostro, una tercera fase de producción de leche, que es lo que se llama el periodo de lactación, y ahí entramos en un ciclo, donde constantemente el animal produce leche y constantemente se está preñando. Y se preña en grupo, como se hace con los pequeños rumiantes, tanto en ovino, en caprino como en ovino, y en vacuno pues se hace un poco más a nivel individual. De esta manera siempre vamos a disponer de leche. Hay muchos métodos de producción de leche. En ovino, por ejemplo, los ganaderos tienen los lotes de ovinos, lo pueden manejar básicamente de dos maneras. En el método STAR, que es método de 5 parideras al año, donde cada 90 días están preñando animales, o en el método de 3 parideras, donde cada 120 días están preñando animales. De tal manera que desde el día 0 que un animal empieza a producir leche, el día 90 se pone en cubrición con los machos. Hay un periodo, una oveja y una cabra están 5 meses preñados. El mes 1, el mes 2 y el mes 3 desde su preñez combinan la preñez con la producción de leche, y el mes 4 ya se mandan los animales a descanso para que estén preparados en el mes 5 con la fuerza suficiente para poder parir y poder producir leche. En el caso del vacuno es un poco diferente porque una vaca está preñada durante 9 meses. El animal es más grande y necesita más tiempo de preñez, pero un poco se hace igual. En el mes 8 se para de producir leche el animal, y el mes 8 y el mes 9 está de descanso, y una vez que pare ya entra a producir leche, ¿vale? El mecanismo de producción de leche es bastante sencillo. Los animales, una vez que se toca la ubre, entienden que es como si su cría estuviese tocando esa ubre, entonces el animal entiende en su cerebro que necesita producir leche, y hay un tiempo de espera que los ganaderos lo respetan mucho, que desde que se toca la ubre o se estimula la ubre hasta que el animal empieza a producir leche pasan en torno a unos 20 segundos, que es el tiempo que desde que la señal llega al cerebro
es el tiempo que en el torrente sanguíneo se genera la oxitocina, y esa oxitocina es la que empieza a producir la leche, o permite que el animal empiece a producir leche. Entonces, cuando un animal entra en una sala de ordeño, lo primero que se hace es que se va estimulando la ubre. En el caso de vacuno, se estimula con un paño caliente, e incluso ese paño caliente ya lleva un poquito de desinfectante para, a la vez que se estimula, se aprovecha para limpiarlo, y a partir de ahí ya se pone el sistema de ordeño, y se respeta mucho ese tiempo de 20 segundos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo necesitamos que lo que es dentro de la ubre, lo que es la cisterna, la parte de abajo, se empiece a llenar de leche de una manera natural. Porque si empezamos a succionar leche sin que esté la cisterna llena, corremos el riesgo de abrir mucho el pezón y que ese animal por ahí se pueda entrar algún tipo de patógeno, y sobre todo los valores de células somáticas se pongan muy altos. Vamos, sobre esto podríamos hablar mucho y tendido, pero un poco para que lo podáis entender. Antero, una Sí. curiosidad. Yo que estoy bastante por redes sociales y demás, y que intento estar bastante cerca de los compañeros, así, incluso jovencitos que van uniéndose al sector, me parece curioso que la gente, o que me he encontrado con muchos compis que creen que la vaca ya nace dando leche. Es decir, que no sabían que, ese era que la vaca da leche para amamantar a su cría. O sea, que al final es como una hembra más, pero como que tenemos tan concebido, estamos tan alejados del campo, estamos tan alejados de la vida tradicional, que creemos que la leche casi se nos nace en un tetrabric, que la gente no sabe que para que haya leche necesitamos preñar y cubrir al animal. Claro, mira, creo que últimamente a raíz del COVID, donde se vio que el sector primario, nos dimos cuenta de que era un sector bastante importante, ¿no? Todos los sectores son importantes, es decir, en la sociedad en la que estamos, cada uno jugamos nuestro papel y es muy importante, ¿no? Pero yo sí he recibido el mensaje en este tiempo cuando los ganaderos dicen, es que producir leche me cuesta tanto o me cuesta cuánto. Hay que entender que dentro de cada grupo o dentro de cada ganadería hay un 20% de animales que son animales de renuevo, porque hay un 20% de animales que al final de su vida hay que quitar, o se mueren o hay que quitar. Los animales tienen la vida que tienen y cuando pasa ese tiempo se mueren. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de una vaca se preña cuando tiene un año, entre 1 año y 2 meses y 1 año y 3 meses. Es decir, desde que nace hasta que tiene esa edad, esa vaca está comiendo. Está comiendo, se está alimentando, necesita servicios veterinarios, necesita limpieza, necesita de todo. Y los costos de poder mantener ese animal lo están cubriendo los animales que están produciendo leche, ¿vale? En el mes y 2 meses se decide preñar ese animal, ¿vale? Con lo cual, si contamos 9 meses más, ese animal pare cuando tiene 2 años. Es decir, desde el momento cero que nace hasta que ese animal es productivo, han pasado 2 años. Y durante esos 2 años el ganadero tiene que mantener ese animal. Y además lo tiene que mantener en una calidad corporal y de salud 100%, porque son sus futuros reproductores. Ese animal entra a producir leche. Y lo que se conoce como la primera lactación, es decir, la primera vez que pare, el animal, su ubre no está completamente desarrollada, el animal todavía no está completamente desarrollado, su ciclo de producción de leche es más bien bajo. El animal empieza a ser productivo a partir de la segunda lactación. Desde que el animal nace hasta que el animal está en su segunda lactación, es que han pasado 3 años o 3 años y medio. ¿Eso cuánto dinero vale? Y en el caso de los pequeños rumiantes, tanto en ovino como en caprino, cuando una oveja o una cabra se preña por primera vez, han pasado 9 meses desde que nació. Y a partir de ahí hay que esperar 5 meses. Es decir, el mes 13 es cuando empieza a producir leche. Es decir, hemos tenido que esperar 1 año y 1 mes para que nos produzca leche por primera vez. Y estamos otra vez en la misma. Es decir, en la primera lactación el animal no es 100% productivo. Empieza a ser productivo a partir de la segunda y la tercera lactación. Con lo cual, cuando decimos es que producir leche, no solamente hay que valorar o cuantificar cuánto come una vaca productora de leche, sino una vaca productora de leche, qué sistema tiene que mantener. Porque tiene que mantener el gasoil de la instalación, la electricidad de la instalación, los puestos de trabajo de la instalación, los animales pequeños, los animales que no son productores, porque al final también los animales, una vaca ya en el quinto o sexto periodo de lactación produce muy poca leche, pero está allí dentro de esa instalación. En su momento fue productora y hay que mantenerla.
Entonces, eso vale mucho dinero y hay que entenderlo como tal. Totalmente. ¿Vale? Bueno, la leche, la composición básica de la leche, pues tenemos las caseínas, los glóbulos de grasa, que es lo más grande, lo que menos densidad tiene. Ya porque no hervimos leche en casa o hervimos muy poca leche, pero si la metemos en el microondas pasa, ¿no? Sale una capa de nata en la parte superior. Y bueno, y más, en la leche UHT es que también pasa por los equipos de homogenización, con lo cual el glóbulo graso es hasta 10 veces más pequeño, pero si se hirviese leche directamente del animal, saldría una capa muy grasa, muy gorda de grasa en la parte de arriba. Eso es porque el glóbulo graso tiene menos densidad y tiene muchísimo, muchísimo diámetro. Esto lo voy a introducir para lo que viene luego, ¿vale? Bueno, luego tenemos los lactococos y el suero. Tenemos las sales minerales como el calcio, tenemos fósforo, tenemos el azufre que nos enlaza las moléculas de grasa. Es decir, la leche en sí es un elemento, digamos que relativamente complejo. Pero también vamos a ver luego que de la leche se pueden sacar muchas cosas. No sé si alguna vez os habéis preguntado el hecho de por qué la leche es líquida. ¿Os llama la atención? Yo siempre he Bueno, pensado que por la cantidad, bueno, está asociado a la cantidad de agua que tiene, ¿no? la leche se parece muchísimo a la sangre. Tiene que ver mucho con el complejo electroquímico de la leche. Si os dais cuenta en la diapositiva, donde vemos las capas caseínas, si os dais cuenta, hay una región apolar y una región polar, ¿no? Entonces, si esas capas caseínas en condiciones de pH o de acidez y de estabilidad propia de la leche, ahora después explico cuáles son, hay un enfrentamiento entre cargas positivas y cargas negativas, que es lo que hace que la leche se mantenga en un estado líquido. Si eso lo alteramos, la leche pasa a estar en un estado sólido, ¿vale? ¿Y cómo alteramos eso? Eso lo podemos alterar de dos maneras. Acidificando la leche, es decir, todas las proteínas precipitan cuando se acidifica la leche a un pH de 4,6 o inferior. Luego entenderemos también por qué ese 4,6 cuando veamos la norma de calidad del yogur. Porque la leche tiene un componente que se llama lactosa y esa lactosa es muy de fácil disposición para las bacterias acidolácticas. Y en esa transformación, cuando las bacterias acidolácticas empiezan a degradar lactosa, la empiezan a transformar en ácido láctico. Ese ácido láctico va a provocar un descenso de pH y va a llevar a que la leche, llegado a ese pH, las caseínas se reorienten y hagan que la leche pase a estar en un estado sólido o semisólido, ¿vale? El calcio, al final, pongo que es fundamental para el proceso de coagulación de la leche. Ahora después en la parte de queso vamos a ver por qué. Porque el calcio actúa como catalizador y es el que es capaz de coger a dos micelas de caseína una vez que se han reorientado y es capaz de enlazarlas. Si no hay calcio en el medio, aunque el pH baje de 4,6, la leche va a seguir manteniéndose en un estado líquido, ¿vale? Y cuando veamos la parte de pasteurización vamos a ver por qué es necesario incorporar calcio en la elaboración sobre todo de quesos, cuando hemos pasteurizado la leche, ¿vale? Bueno, entramos un poco en la parte más pesada, que es la parte de legislación. Y empezamos con un decreto muy antiguo del año 92, donde ya nos establecían las condiciones generales de higiene de las explotaciones que producen leche. Y aquí nos hablaba de efectos intracomunitarios. Es decir, si queríamos exportar leche a un país fuera de Europa, ¿qué necesitábamos tener? Bueno, pues ahí lo tenéis, podéis acceder a él. Y lo bueno que tiene, ya nos daba pistas que nos decía que cada vaca del rebaño debería estar debidamente identificada. De esta legislación se saca que las vacas se tratan como animal individual desde muy antiguo y el ovino y el caprino siempre se han tratado como rebaño. Aunque en los últimos 15 años ya se empiezan a tratar también el ovino y el caprino como animales individuales, pero cuesta mucho más, ¿vale? Bueno, y nos decía que cómo se debe de ordeñar, cómo tienen que estar los pezones, cómo tiene que estar la sala de ordeño, la zona donde se guarda la leche, cómo tiene que estar,
qué temperaturas tenemos que tener, nos habla de cubos, nos habla de cántaras, ya cosas que hoy son impensables. Tened en cuenta que en el año 92, en la comarca de Los Pedroches, que creo que es la región de Andalucía, vamos, creo no, es la región de Andalucía que más leche produce ahora mismo, lo que hoy son explotaciones de 400 o 500 vacas productoras de leche, en su momento fueron explotaciones de 20, 30 o incluso de 5 y 6 vacas. Entonces se ordeñaba a mano, la leche se guardaba en cubos, se guardaba en cántaras, y gracias a esta legislación nos ha permitido, por un lado, hacer de la leche un producto más seguro, y por otro lado nos ha permitido que las explotaciones de vacuno produzcan leche de mucha calidad. Pero esto ha arrastrado a la parte de ovino y caprino, que también se ordeñaban animales a mano, y siempre el modelo a seguir de ordeño ha sido el modelo del vacuno. El reglamento 853, ya del 2004, nos habla de las normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. Este reglamento ya nos dice de una manera más rigurosa, lo mismo que nos decía el Real Decreto de 1992, cómo se deben de ordeñar, cómo tienen que ser las instalaciones, qué no debe de estar en las zonas de donde se almacena la leche, cómo se deben de tratar los medicamentos con los que se tratan los animales, cómo deben de estar los ordeñadores, cuáles son las secuencias de limpieza de las salas de ordeño, cómo se debe de refrigerar la leche, qué pasa con la leche caliente. Aquí esto nos permite que podemos tener leche a 8 grados siempre y cuando se vaya a transformar en un periodo inferior a 12 horas desde el ordeño. Si no, la leche hay que guardarla a 4 grados. Luego os paso la normativa, la legislación, porque al final lo que quiero con esto, más que explicaros los artículos e irlos leyendo, es que entendáis que hay una reglamentación, y una reglamentación europea, donde podemos mirar y donde podemos ver cualquier duda o cualquier cuestión que nos vaya saltando. Y está todo muy reglamentado y muy normalizado, ¿vale? A ver, el reglamento, el 1881, nos habla de los contaminantes en los productos alimenticios. A ver, que lo tengo aquí, el 1881. Y bueno, nos dice, por ejemplo, en aflatoxinas, cuál es el nivel máximo, que son 0,50 microgramos por kilo. En plomo, 0,02 microgramos por kilo. Y en PCBs, cuáles son los límites máximos que puede tener la leche. Con estas reglas armonizadas, todos los países de la Unión Europea competimos en igualdad de condiciones, porque toda la leche que se produce en cualquier país de Europa, la regla, el 1881 nos va a fijar el contenido máximo de los contaminantes. ¿Qué es lo que pasa? Algún país o alguna comunidad autónoma puede ser incluso más restrictiva. Ahora mismo, concretamente en la zona de Los Pedroches, se está haciendo mucho seguimiento de plomo, porque al parecer aquí había algunas minas de plomo, pero se está demostrando que en la leche no hay ningún problema. De hecho, todos los sistemas de autocontrol de muchas de las fábricas de leche están implantando el seguimiento en plomo. Pero vamos, te digo aquí, igual que en toda Andalucía. Y nos estamos encontrando que no, que en la leche los índices de plomo están muy por debajo de lo que fija la legislación. Pero al parecer, donde la zona donde ha habido minas o donde ha habido algún lavadero de plomo, parece que se está haciendo bastante más hincapié. Pero todo, ya digo, esto vale para cualquier punto de Europa, ¿vale? El Real Decreto, el 1728, este lo explicará Manoli con más detenimiento el próximo miércoles, y tiene mucho que ver con la letra Q. Aquí nos especifica las reglas del juego, es decir, las reglas del juego, cómo el ganadero tiene que tener sus tanques perfectamente identificados, cómo el transportador de leche tiene que tener sus tanques perfectamente identificados, y cómo el receptor de leche tiene que tener sus tanques perfectamente identificados. De tal manera que haya una trazabilidad exacta de la leche desde que se produce hasta que se transforma. Y nos va a hablar de la figura del productor, del operador y del transformador.
y nos lo describe el Real Decreto. Esto tiene mucho que ver con los laboratorios interprofesionales lácteos. De hecho, en CICAP estamos autorizados como laboratorio interprofesional lácteo y nuestros equipos de calidad de leche forman parte, bueno, están acreditados por el Ministerio de Agricultura. Estamos acreditados por ENA en la técnica y formamos parte de los intercomparativos con el resto de laboratorios interprofesionales de España, que no es ni más ni menos que hay una serie de muestras que los laboratorios conocen. Un laboratorio manda una muestra que conoce el dato de grasa y proteína y de células somáticas, y esa muestra rueda por el resto del laboratorio y el dato tiene que tener un margen de... El dato que de otro laboratorio tiene que tener el margen de... El dato, el margen de un porcentaje de exactitud bastante alto. Y si no, el propio ministerio pone muchas veces en circulación muestras y hay que enviarle el dato para ver cómo de cerca o cómo de lejos estamos. Y esto va a venir luego porque cuando hablemos de los contratos de leche, el pago de la leche está muy asociado a la calidad de leche, sobre todo al pago de grasa, proteína, recuentos de gérmenes a 30 grados y de células somáticas. Entonces, todos los laboratorios debemos de estar perfectamente armonizados y las reglas del juego tienen que ser las mismas para todos en todo el territorio nacional, ¿vale? A ver, seguimos. Bueno, aquí en cómo se compra la leche, os pongo una serie de fotos que parece muy fácil, ¿no? El ganadero produce la leche, la enfría en su tanque, el transportador la lleva a la industria se descarga y ya está, y alguien paga un precio. Aparentemente es así de fácil. Pero bueno, está la parte de arriba de contratos, que es la que hay que parar. El Real Decreto, el 1363-2012, en el artículo 11 nos dice cuáles son los mínimos que tiene que tener un contrato, y en el anexo 3, en la página 19, nos aparece un modelo de contrato. Es decir, qué parte mínima tiene que tener un contrato. Estos contratos de compra de leche están homologados y hay que subirlo al Ministerio de Agricultura. España, a diferencia del resto de los países europeos, cada comunidad autónoma tiene una dirección general que armoniza la parte de contrato y de calidad de leche. Aquí hay que volcar diariamente los datos de calidad de leche de esos tanques con letra Q, porque desde aquí se bareman las producciones de grasa, proteínas, gérmenes y bacteriología, y se tiene una estadística, pero sobre todo lo que está aquí en la red de alerta sobre antibióticos en leche. Cuando sale un positivo antibiótico hay que comunicarlo a esta dirección general, y esta dirección general comunica al ganadero que ha tenido un positivo a leche, un positivo antibiótico, perdón. Ese positivo antibiótico, como todos los tanques, como he dicho antes, están trazados en letra Q, desde el productor, la cisterna y la industria, se va a saber que esa leche contaminada, con cuántos litros de leche ha entrado en contacto, porque esa leche hay que quitarla del mercado y no se va a poder transformar si está contaminada por antibióticos. Entonces esa red de alerta funciona muy bien, y lo que nos da garantía a los consumidores de que la leche que tomamos está exenta de antibióticos, y no se tarda más de 48 horas en dar la alerta. Aunque el ganadero, más que el ganadero, la industria tiene que estar muy encima de esto, incluso hacer chequeos de antibióticos en cada una de las descargas. Si algo se escapa con esta red de alerta, nunca va a llegar un producto con antibiótico al consumidor, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Seguimos, ¿no? Vale, bueno. Luego, la producción de leche no está sola. Es decir, alguien tiene que armonizar la parte de producción con la parte de transformación y con la parte de comercialización. Porque si cada uno de los entes anda ahí un poco a su manera,
La parte de comercialización va a querer siempre que la leche le llegue a un precio muy bajo y la parte de transformación igual va a querer comprar a un precio muy, muy bajo, producir a un precio muy alto y que la parte de comercialización ya se pelee con el consumidor. Pues esto tiene que armonizarse y esto se armoniza a través del INLAC, que es la Organización Interprofesional Láctea. Yo os leo, vamos, es la organización interprofesional que engloba todo el sector lácteo español, cuyos miembros representan tanto a la rama productora, a los ganaderos, a la transformadora y a las cooperativas e industrias. Es el elemento, el instrumento vertebrador del sector lácteo y representa los intereses comunes de toda la cadena de valor, tanto para ovinos, caprinos como para vacunos. Implanta medidas vinculantes dirigidas hacia una vertebración y estabilidad sectorial. Para que nunca pase que nos quedemos sin leche en el mercado y poder equilibrar un poco la oferta y la demanda. La INLAC, digamos que es el foco que está constantemente testando todas las partes de la cadena productora, ¿vale? Y luego, por otro lado, en España tenemos la FENIL, que es la Federación Nacional de Industrias Lácteas, que está compuesta por 60 empresas, pero es que esas 60 empresas suponen el 95% de la leche que se produce en nuestro país. Entonces, también contribuye a la sostenibilidad de toda la cadena productiva. Mientras que en la INLAC sus intereses están en toda la cadena de todos los tipos de leche y vertebra la estabilidad sectorial, la FENIL solamente representa a 60 empresas, ¿vale? Que las 60 suponen el 95%, pero también contribuyen a que esas empresas puedan tener la necesidad de producir y transformar y nunca dejen al ganadero aparte o de una manera sola. Porque muchas veces nos puede llegar leche de fuera de España que podemos producir y transformar aquí y quizás eso no es bueno. ¿Por qué? Pues porque los datos que os daba al principio de esos 60.000 puestos de trabajo se pueden ir al garete si no miramos por la producción de leche en España, ¿vale? Y también, Antero, entiendo que es para que no haya como competencia desleal, ¿no? O eso no va aquí, no tiene aquí nada que ver. Bueno, a ver, hay una ley de la competencia donde no se pueden llegar a acuerdos de precios bajos o de precios altos y esa competencia hay que respetarla. Pero bien es verdad que tanto la INLAC como la FENIL armonizan que esos precios se puedan mantener y se puedan respetar. No se podría hacer si una industria quiere derribar al resto, en un momento determinado pueda pagar el precio de la leche por encima del precio de mercado. Eso es lo que tanto la INLAC como la FENIL van a evitar, porque en un momento dado una industria puede permitirse pagar un 20% por encima, todos los ganaderos se van a ir a esa parte, van a dejar desabastecido de leche a la otra industria y al final, ¿quién va a perder? El ganadero y la industria. Entonces, actúan un poco en la función de árbitro. Pero hay que entender también que hay una ley de la competencia que bajo ningún momento nos podemos saltar. ¿Qué hacen todas las comunidades autónomas para poder velar un poco por esto? Normalmente todos los viernes de todas las semanas hay acuerdos de lonja en casi todas las provincias o en casi todas las comunidades autónomas donde se vertebra o se fijan los precios de leche. En esas mesas de lonja se sientan la parte ganadera, la parte productora e incluso la parte comercializadora. Y sobre las operaciones hechas en esa semana, es decir, en el periodo de lunes a viernes, se fijan los precios. Si la parte productora decide que hay un descenso en la venta de productos transformados, evidentemente va a provocar que la parte ganadera tenga que bajar el precio. Y si la parte productora decide que hay mucha demanda de un tipo de leche, la parte ganadera va a aprovechar eso para subir el precio de leche. Y luego, dentro de las lonjas, que también están dentro de la red de lonjas de España, entre ellas se armonizan. No vale que en el norte de España el precio esté muy por encima del precio en la zona sur. Pero sí que es ¿Vale? cierto que a lo mejor en el norte está un poquito más caro, ¿no? O que los precios no son 100% idénticos. No, los precios no pueden ser 100% idénticos. Entonces no tendría sentido, porque habría una sola lonja que se reuniría, no sé, en Madrid, que está en el centro de España. Pero
cada comunidad autónoma, cada comunidad autónoma va a fijar las necesidades coyunturales de cada una de las provincias en cada momento. Pero lo que sí es verdad, Alba, es que al final, cuando salen a competir al mercado, el precio de consumo no puede estar muy por encima, porque al final el consumidor muchas veces le da igual que la leche provenga de Galicia, venga de Cataluña o sea producida en Andalucía. El consumidor lo que quiere es que un bris de leche cueste entre 1 euro y 1,20 €. No va a pagar más precio porque haya un acuerdo de mesa de lonja en Andalucía que haya decidido que su leche es más cara. Entonces, al final, quien realmente tiene las reglas del juego es el consumidor. Vale. Oye, y otra cuestión, Antero, mira, aquí dice que este Real Decreto regula el reconocimiento a las organizaciones productoras de leche. ¿Veremos en algún momento, o esto está relacionado aquí, el tema, por ejemplo, del pacto que creo que tiene COVAP de pagar un poquito más al ganadero o algo así? ¿O eso aquí no está contemplado? Sí, en el Real Decreto nos va a hablar en un momento de cooperativas. Habla de cooperativas. Las cooperativas pueden liquidar por encima del precio de lonja a previo acuerdo con sus ganaderos. Al final, los dueños de las cooperativas no es su consejo rector ni es su presidente, son los mismos ganaderos. Y hay, en determinadas circunstancias, las cooperativas pueden promover pagar un precio por encima de lonja por infinidad de cuestiones. Simplemente pues por fijar a su ganadero a su cooperativa, es decir, te doy un premio, formas parte y eres dueño, pero además te estoy premiando. Simplemente pues porque la cooperativa en un momento determinado haya dado beneficio, porque su leche se posiciona a muy buen precio en el mercado por encima de las demás, y esto pasa pues porque los ganaderos cuidan mucho sus animales, porque cuidan mucho la calidad de leche, porque la leche no da problemas en el mercado, porque se aumenta el periodo de caducidad, por infinidad de cuestiones. Entonces, sobre ese plus, las cooperativas pueden permitir pagar por encima de lonja, pero eso también pasa con acuerdos privados. Si un transformador de leche, llámese quesero por ejemplo, tiene un ganadero muy cerca y ese ganadero le facilita muchísimo las cosas porque le permite una recogida diaria, porque le da el volumen de leche que necesita, porque le da la calidad de leche que necesita, ese ganadero, ese industrial, perdón, puede pagar un poquito por encima de ese ganadero. Pero ojo, esto está regulado en los modelos de contrato. ¿Vale? ¿Cuál es tu precio? Tu precio es el que fije la lonja más este plus. Y esa homologación de contrato, una de las copias, está en el ministerio. Bueno, cuando hablamos del ministerio hablamos de la Dirección General de Turno de cada una de las comunidades autónomas. Y si ese contrato salta la norma de la competencia, la ley de la competencia, alguien va a levantar una tarjeta roja y va a decir, no vale, estás por encima de, ¿vale? Es decir, que teóricamente el sistema funciona bien, se está muy vigilante y creo que todas las partes, dentro de una armonía, todas las partes ganan. Pero sobre todo, muy vigilante a la parte ganadera, porque si no hay ganaderos, bien es verdad que no hay leche. Si no hay transformadores, bien es verdad que el ganadero no hace nada. Y si no hay comercializadores, ninguna de las dos partes anteriores hace absolutamente nada. Y el más perjudicado, en cualquiera de los casos, cuando pasa alguna cosa de esta, siempre va a ser el consumidor. Y ahora, bueno, escuchábamos noticias alarmantes al final de verano, ¿no? No va a haber leche en España, el precio de la leche se va a disparar. Bueno, pues parece que todo sigue en sintonía. La leche ha subido un poquito de precio de cara al consumidor, pero no se ha subido tanto como se preveía, ¿no? Como las alarmas sonaban, ¿no? Y es porque tanto la FENIR como la INLAC están muy pendientes del sistema, ¿vale? Antero, yo tengo una pregunta con la FENIL, porque dice que está compuesta por 60 empresas, pero ¿esas empresas tienen que tener o cumplir con unas características concretas para formar parte de esta federación nacional? ¿O no hace falta? A la FENIL puede entrar cualquier empresa, del tamaño que sea. Evidentemente, una organización tiene un consejo de administración, cuesta dinero entrar dentro de la FENIL, cuesta dinero sentarse dentro de ese consejo de administración, pero lo que sí te da es una información muy tangible de cómo se está moviendo el mercado. Y bien es verdad que
empresas que están dentro de FENIL, pues son las 60 mayores productoras. Ahora mismo no sé quién es el presidente, pero hasta hace poco el presidente ha sido Tomás Pascual, el dueño, el presidente de Leche Pascual. Entonces, a ese nivel se mueve la FENIL. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Nada. Bueno, dentro de los contratos, aquí tenéis un modelo de ensayo de los que emitimos aquí en CICAD. Si os dais cuenta, donde pone el número de informe lo he quitado, el peticionario puesto el cliente, es decir, irían los datos del cliente, y donde pone leche, bueno, leche cruda de oveja en este caso, las fechas de recepción, el inicio de los ensayos, el fin de los ensayos, ¿vale? Llevaría la firma de Ana Sánchez García, que en este caso es nuestra responsable de laboratorio de leche. Y si nos damos cuenta, aparece una serie de determinaciones, que son las bacterias, sustancias antibacterianas en leche cruda, el extracto seco magro, la grasa, la lactosa, la proteína, el punto crioscópico y el recuento de células somáticas. ¿Cuáles son las obligatorias que deben de aparecer de cara a un contrato? Tiene que aparecer el número de bacterias. En la legislación, si la veis con más detenimiento, nos dice que en la leche cruda de vaca no puede tener más de 100.000 bacterias. Entonces, bueno, en este caso, pues tendría 57.000. Sería un recuento de gérmenes totales a 30 grados, ¿vale? Detección de sustancias antibacterianas en leche. Antibióticos. En este caso, pues tenemos una ausencia. Si fuese una presencia, automáticamente habría que comunicarlo al ministerio, ¿vale? Y a ese ganadero, en base a sus datos de letra Q, le harían la traza y verían en qué situación se encuentra todo ese lote de leche, ¿vale? El extracto seco magro no es necesario, pero vamos, explico lo que es el extracto seco magro. Es la suma de la proteína, las sales minerales y la grasa, ¿vale? Que, a diferencia del extracto quesero, esta pregunta siempre suele salir mucho, el extracto quesero es la suma de la grasa y la proteína, única y exclusivamente. Y el extracto seco magro nos mete además las sales minerales, ¿vale? El porcentaje en grasa, el porcentaje en lactosa no es necesario tampoco dar el dato de lactosa. El parámetro de proteína sí es importante darlo. Hay algunos laboratorios que dan el dato de caseínas, que están muy asociados en producción de quesos al rendimiento quesero. El punto crioscópico, que tiene mucho que ver con el punto de congelación, y entre más cerca estemos del cero, significa que esa leche tiene agua, está adulterada con agua, ¿vale? Datos por debajo de menos 0,520 en vaca nos van a dar pistas de que esa leche tiene todas las posibilidades de que tenga agua. Un menos 513, es decir, entre más cerca estemos del cero, más cerca estamos del punto de congelación, ¿vale? Del agua, porque las grasas suelen congelar a menos 18. Entonces, en ese equilibrio de grasa y proteína, vemos el punto de congelación, ¿vale? Y luego el recuento de células somáticas. El recuento de células somáticas también es importante que esté, al igual que el punto crioscópico, porque las células somáticas nos dan pistas de cómo de sano está nuestro rebaño, ¿vale? Ahora mismo, respecto a recuento de células somáticas, se está haciendo, nosotros tenemos un equipo de células diferenciadas. Y preguntarle esto a Manoli, que es veterinaria, y el miércoles os va a dar muchas más pistas que yo, pero vamos, os lo cuento. Tenemos dos tipos de células somáticas. Tenemos por un lado los glóbulos blancos puros, que tienen que ver con infecciones, y que cuando se inició el recuento de células somáticas en leche, tenía mucho que ver con la sanidad del rebaño. Y luego también tenemos la parte de decamación de la ubre. Esos animales viejos que están muy sometidos a sobreordeño, el interior de su ubre se empieza a decamar. Es como nuestra piel. Constantemente estamos perdiendo escamas de la piel. Y esa decamación también forma parte del recuento de células somáticas, porque esa decamación se parece mucho a los glóbulos blancos. Entonces, cuando un ganadero tiene constantemente un recuento alto de células somáticas, nosotros con nuestro equipo de células diferenciadas le podemos decir si ese animal es un animal que está decamando su ubre en el interior o un animal que está enfermo, ¿vale? ¿Cómo se evita la decamación interior de la ubre? Pues sobre todo
evitando el sobreordeño. El animal se ordeña y si no le quitamos las pezoneras, estamos trabajando una presión de -4 atmósferas que está constantemente succionando. Si no hay leche, va a estar tirando del interior de la ubre. Entonces dirá el ganadero, no sobreordeñes tus animales, o tiene un grupo de animales que están muy viejos, quítalos del ordeño, porque te están subiendo mucho el recuento de células somáticas, ¿vale? ¿Alguna duda? No, vale. Bueno. Dejamos atrás ya la parte de legislación, la parte más pesada, ¿vale? Ya empezamos un poco con la parte más de proceso. Bueno, vocabulario en una planta láctea. La planta láctea, todas, el esquema es, entra la leche hay que moverla dentro de la fábrica, y cada uno de los equipos lleva una fase o físico-química o microbiana, donde pasan cosas, ¿vale? Y los equipos que más se suelen utilizar, bueno, pues vemos una bomba, la mayoría de las bombas que se utilizan en la industria láctea, o todas, deberían de ser de acero inoxidable, para su fácil limpieza, su no contaminación. Parecen equipos muy sencillos, muy fáciles, pero son equipos que nos pueden dar muchos problemas si no los mantenemos correctamente. Una bomba trabaja en una zona de presión negativa, que es por donde absorbe, y una zona de presión positiva, que es por donde impulsa. Si no hay un perfecto equilibrio entre esa baja presión y esa alta presión, lo que nos puede pasar es que la bomba que lleva un álabe que está constantemente dando vueltas puede entrar en lo que se llama cavitación. ¿Y eso qué es lo que pasa? Que el líquido que está en el interior va a empezar a generar un montón de burbujas, va a elevar la temperatura y vamos a desestabilizar mucho el producto. Esto es muy típico, muy normal cuando las fases de empuje de leche están mal dimensionadas. Nos pensamos que con una bomba podemos mandar una leche muy lejos. Y el esfuerzo que tiene que hacer la bomba es muy grande, entonces está constantemente en la zona negativa chupando leche, en la zona positiva le cuesta muchísimo y está constantemente cavitando la leche. Y ahora empiezan a venir las preguntas. Si yo compro una leche de una determinada calidad con una proteína X y sé por un estándar que esa proteína X me tiene que dar un rendimiento en quesos, por ejemplo, Y, ¿por qué no lo cumplo? Pues seguramente porque mi bomba está mal dimensionada. En esa cavitación estoy rompiendo grasa y estoy rompiendo proteína. Pues si estoy haciendo leche UHT y no lo tengo perfectamente dimensionado, seguro que en mi briz de leche se me van a separar las fases. ¿Por qué? Pues porque en mi bomba me ha estropeado la leche. O hay una pequeña aspiración de aire en la zona negativa. Con lo cual, las bombas que parecen equipos que están ahí, que hay que prestar mucha atención, ¿vale? Los silos, hay dos tipos de silos en la industria agroalimentaria. Tenemos silos isotermos, como ese que aparece ahí en la foto. Un silo isotermo no es ni más ni menos un silo donde la leche llega fría y se conserva fría y se almacena fría. El equipo no mete frío. Y luego tenemos otros tipos de silos que se utilizan más en la pequeña industria láctea, que son equipos autorrefrigerantes. Son iguales que los tanques de ordeño, que los tanques que hay en las salas de ordeño, donde el propio equipo es capaz de refrigerar. Lo que sí estos silos llevan todos es una boca de hombre para poder ver la limpieza en el interior. Todos llevan un agitador, todos los silos de leche necesitan tener un agitador para poder mover la leche, porque la leche, si no se mueve, la fase grasa, que pesa menos por densidad, se va a ir a la parte de arriba. Y luego vamos a ver, cuando veamos a más detalle una desnatadora, cómo necesitamos tener muy controlado la cantidad de grasa que nos está entrando. Y es más, si tenemos que tomar una muestra y la fase grasa la tenemos arriba y la fase alta de proteína y de agua la tenemos en la parte de abajo, cuando tomemos esa muestra, el resultado no va a ser el equivalente a todo lo que tenemos en el tanque. Por eso es necesario que la leche esté en un flujo constante de movimiento, ¿vale? La desnatadora, luego voy a explicar con más detalle cómo funciona. Simplemente se trata de un equipo que por diferencia de densidad desnata la leche y nos permite tener una leche desnatada o semidesnatada para luego dar el proceso que queramos y aprovechar la nata para lo que nos dé un poco la gana. Ahí tenemos un pasteurizador, es un pasteurizador de
de flujo rápido, donde la leche se pasteuriza a 72 grados, lleva una válvula de desvío que ahora después explicaremos, y al final son paquetes compuestos por diferentes placas donde metemos agua caliente en contracorriente, luego lo vamos a ver más despacio, y un tiempo de retención, que son esas zetas que vemos detrás, no sé si alguna vez habéis visto algún pasteurizador en alguna industria, y esas zetas que te vemos detrás no es ni más ni menos que el tiempo que el líquido está manteniéndose a la temperatura que queremos, ¿vale? Una cuba de cuajado de fabricar queso. Al final en ese equipo lo que controlamos es los tiempos de coagulación, las temperaturas, las fermentaciones y concretamente esas cuchillas que vemos se llaman liras, que van a servir para, una vez que tengamos la cuajada formada, empiezan a girar y nos van a separar la fase sólida, que es la cuajada, de la fase líquida, que es el suero, ¿vale? Voy muy rápido, Claudia, Irene, que os estoy viendo aquí en la pantalla. Bien, ¿no? Vale. Bien, gracias. Y aquí tenemos un fermentador. Los fermentadores en la industria láctea se utilizan para infinidad de cosas. Desde hacer yogur, hacer cuajadas lácticas, hacer kefir y al final lo que controla... Antero. Sí, Es que te quería haber preguntado, ¿la cuba que aparece en la imagen es abierta? Y es que las que tenemos son cerradas. O sea, es una vez fermentador, tiene ¿Cómo? forma de fermentador. Nosotros en la fábrica, en la quesería, tenemos también 2 cubas de cuajado para hacer el queso, pero en vez de tener la forma que tienen en la primera imagen, como una bañera, son pues tipo como el fermentador, cerradas, y ahí es donde hacen el queso. Vamos, añaden los fermentos y lo dejan coagular hasta que luego hacen el cortado. ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Sí, hay muchísimas diferencias. Mira, ese tipo de cuba que aparece ahí es una cuba tipo holandesa. Es una cuba plana. Lleva 2 motores con 2 agitadores y 2 liras, ¿vale? Esa cuba solamente nos permite cortar en una sola dirección. Las cubas abiertas hay que lavarlas a mano. No hay manera de automatizar su limpieza. Sin embargo, las cubas cerradas en la planta CIP podemos aprovechar para limpiar. Voy a intentar haceros aquí una foto, porque el tipo de cuba, a ver si lo podéis ver, el tipo de cuba que tú tienes es así, con esa forma, ¿verdad? Sí, es como el fermentador, es parecido a la forma que dibuja el fermentador. Sí, pero tiene como una forma como 2 medios 8, ¿verdad? Yo creo que no. No, bueno, pues hay otro tipo de cubas que son cubas doble cero, que son estas, que son mucho más eficientes que ese tipo de cubas, porque cuando estamos cortando la cuajada va a hacer este tipo de movimiento, va a estar constantemente moviéndose en la dirección del 8, ¿vale? Entonces, el corte va a ser mucho más rápido porque como tenemos aquí una lira cortando y aquí otra lira cortando, en la zona del 8 se facilita mucho el corte, va a ser muy rápido y además en esta zona del 8 hay un flujo turbulento que permite que la cuajada que tenemos en la parte de abajo fluya para la parte de arriba, con lo cual el corte de la cuajada es mucho más homogéneo que en la cuba holandesa que aparece en la foto, ¿vale? Y luego, al ser cerrada, se limpia mucho mejor, no tiene que intervenir ninguna persona. Y para mantener la temperatura y así, por ejemplo, también, porque tiene tapa, tiene como... Sí, lleva una tapa y permite que la abres y ves. Sin embargo, mira, en la cuba, en la de cuajado, veis que la pared es muy gruesa. Todas las cubas llevan un serpentín con una camisa llena de agua. Entonces, el serpentín en la parte de abajo entra agua de caldera, normalmente a unos 80 grados de una caldera de calor, que genera o bien calor por agua caliente o bien por vapor. Nos va a calentar la camisa de agua y nos va a permitir mantener la temperatura de coagulación, de recalentamiento, de presiembra de fermentos que queramos tener, ¿vale? E incluso enfriar, porque si metemos agua fría nos permite enfriar la leche, ¿vale? Qué bien. No sé si respondo, Irene, a tu duda. Sí, es que no conocía ese otro tipo de cuba. Siempre había visto la otra, pues como un tanque, pero más así cortito. Sí, bueno, diseños de cuba hay, no te diría infinitos, pero hay muchísimos. Hay quien prefiere, en Francia, por ejemplo, utilizan los cortes a mano en cubas que son en media luna, porque dicen que el corte es mucho más eficiente, que se pierde menos.
En Italia, por ejemplo, el queso parmesano también se hace en ese tipo de cubas, que se ha mecanizado, porque los tiempos de corte son muy lentos y permite que haya menos pérdida de rendimiento. Las cubas de cuajado, las holandesas, las hay de dos tipos, hay holandesas de un solo motor, holandesas de dos motores, holandesas que en vez de tener esas cuchillas llevan hilo. Y lo que más se utiliza en España es la doble cero, el último ejemplo que te he puesto. Podría haber puesto una cuba de una doble cero, pero como era cerrada, he visto que no, digo, porque no vamos a ver el funcionamiento de dentro. Y la doble cero es que es muy eficiente, por lo que he dicho, porque es que en S8 permite que haya un flujo muy turbulento y dan un corte muy bueno de la cuajada, ¿vale? Qué interesante. Y luego la última parte, que son las válvulas. Las válvulas nos permiten abrir, cerrar el paso o permitir que los fluidos vayan para un lado o para otro, ¿vale? Os he puesto dos tipos de válvulas. Las de arriba son la que está más a la izquierda, la que pone GEA, es una válvula de balón, y la que pone, la que está a la derecha es una válvula tipo T, porque la industria láctea está implantando mucho la válvula de balón. La válvula de balón, lo bueno que tiene es que, bueno, en el caso que está esa, funciona con dos presurizadores de aire y cuando cierra herméticamente con dos mecanismos de goma que se presionan, ¿vale? ¿Qué bueno tiene esto? Que cuando entramos en la fase de limpieza, abrimos la válvula y estas caras son completamente planas. Son elásticas mientras la válvula está cerrada y cuando pierden esa elasticidad porque abrimos la válvula, son completamente planas. Entonces nos permite que la limpieza de esas válvulas sea 100% segura, la limpieza y la desinfección. Sin embargo, en las válvulas estas de T eso no pasa, porque siempre cuando cerremos o abramos la válvula va a haber una cara de esa válvula que se va a limpiar muy bien y va a haber otra cara de esa válvula que no se va a limpiar nunca o se va a limpiar muy mal. Y muchos de los contaminantes que nos van a llegar precisamente va a ser por estas válvulas, ¿vale? Mira, en el ejemplo... Antero, me encantaría saber en cuántas ocasiones han habido contaminaciones, pero por un tubo, solo por esta tontería de que el tipo de válvula determina mucho la limpieza del zip. O sea, por lo menos yo que he trabajado en industria de mayonesa, bueno, no sabes el jaleo de la válvula semiabierta, semicerrada, que no se quede la cara no sé cuánto, que se revisen, los filtros. Bueno, es que esto es una cuestión de que parece una tontería, pero como nadie nos lo haya dicho y tampoco hayamos tenido un diseño así tan predispuesto del zip, ¿no? O sea, hasta que nos dimos cuenta de dónde venía la contaminación, brutal. Mira, en el caso práctico que iba a poner, dudé en poner el que he puesto y el que voy a contar ahora. Perdonad que me descoloque un poco en la clase, pero Alba, si me lo permite, y Gabriela, al hecho de la pregunta que hacéis. Sí, sí, adelante. Mira, nosotros nos llamaba en el mes de abril o por ahí, una empresa que hace, una empresa de fuera de Andalucía, que hace yogur y hace natillas. Nos llaman y nos dicen, tenemos un problema con las natillas. Pensamos que nos están engañando con el almidón, nos están apareciendo un montón de amilasas, las amilasas no funcionan correctamente, porque las natillas cuando llevan 5 días en el mercado se vuelven semilíquidas. Pero, bueno, venga, analizamos el almidón, analizamos su materia prima, analizamos su leche. Y en unos días de esto de lucidez, empieza a mirar bibliografía y tal, dice, mira, voy a hacer una cosa. Vamos a hacer el recuento de bacterias ácido lácticas en las natillas, que tiene que ser 0, porque no tiene por qué tener, y vamos a ver lo que pasa. Hacemos recuento de ácido lácticas en las natillas y nos aparece un 10 elevado a la 6. Si esto tiene tantas ácido lácticas como un yogur, ¿qué está pasando? Claro, la ácido láctica, bien es verdad que hacía su función, empezaban a acidificar las natillas y la natilla empezaba a soltar agua. A ver, volvamos atrás. ¿Qué es lo que pasa? No, es que tenemos una sola unidad de llenado y donde llenamos los yogures es donde llenamos las natillas. Vale, pero ¿esto se limpia y se desinfecta? Sí, claro, esto se limpia y se desinfecta perfectamente. Mándame una muestra de agua del último enjuague a ver qué es lo que hay. Que vamos a hacer un recuento de aerobios mesófilas totales, a ver qué es lo que hay.
En el recuento de rabios mesófilas totales nos sale un 10 elevado a la 8. Conclusión. Llenaban el yogur primero, llenaban la natilla después, y el problema que había era que como no se limpiaba, aparentemente limpiaban y desinfectaban correctamente, pero una de las válvulas había que cerrarla. Mientras se estaba limpiando, en una de las válvulas se quedaba un resto de yogur que toda la natilla que pasaba después ponía los recuentos de ácido láctico por las nubes. Y mira qué tontería. Y era una válvula de estas de tipo T. Bueno, Si pues, hubiesen tenido una válvula de las de balón, este problema no lo hubiesen tenido. pues el ejemplo lo he vivido casi de lleno, porque nosotros en la fábrica fabricábamos salsa César y salsa yogur, y pasó algo muy similar, y es que en los 5 o 6 primeros palés siempre muy líquido. Luego es verdad que como las salsas son un poquito más densas, las arrastraban al final la suciedad, y al final no creaban biofilm, sino que simplemente se arrastraban en la primera parte de la producción. Y siempre medíamos la consistencia y decíamos, jolín, es que no se puede sacar esto, y siempre teníamos que tirar un montón de merma hasta que dimos con esta solución, que al final la tontería es coger agua del CIP, del recirculado, y analizarlo, y efectivamente ves que algo no está limpio, ponerte a mirar, y es que había compañeros, sobre todo, te das cuenta bien que hay algunos turnos que lo hacen bien y algunos turnos que lo hacen regular, y en los turnos que no movían las válvulas, pues siempre salía regular. Pero es que está muy claro que hay que respetar los tiempos. Cuando hacemos una limpieza tenemos que respetar muy mucho los tiempos, porque al final tenemos contaminaciones cruzadas. Bien, es verdad que quien tome una salsa contaminada con yogur no le va a pasar absolutamente nada. Simplemente que el producto va a estar desfasado. Va a haber una fase agua y una fase más sólida, porque todos los alimentos, a la vez que acidifican, empiezan a soltar agua. Pero la cosa se complica cuando empezamos a hablar de enterobacterias, cuando empezamos a hablar de salmonelas o cuando empezamos a hablar de listerias. O bueno, ya alérgeno, imagínate, alérgeno. ¿Por qué nosotros etiquetábamos la siguiente salsa con alérgeno? Siempre hacíamos las dos en la misma tanda, y siempre la segunda la etiquetábamos con traza, pero imagínate. Pues estaban metiendo bacterias ácido lácticas, segurísimo que estaban metiendo un resto de leche. Y en una carga muy alta, si te hacen un kit rápido de detección de alérgeno en lácteos, segurísimo que te sale, seguro. Y al final, y es que también está claro que las contaminaciones por alérgenos también hay que declararlas como alertas sanitarias. Con lo cual, ahora viene otra vez, que eso ya lo contará Manoli el miércoles. Es decir, no pasa nada, no pasa nada, vamos a solucionar el problema. Pero de momento todos los departamentos se ponen así, caos, como ya salimos en todos los papeles. No, vamos a buscar dónde está el problema, y muchas veces cuesta encontrarlo. Y por eso he dicho que parece una tontería. De todo esto que hemos visto aquí, seguro que cuando se habéis visto las fotos antes habéis pensado que me iba a parar mucho, sobre todo en la desnatadora y en el pasteurizador, que me voy a parar mucho más después. Pero he dicho, bueno, ¿para qué nos pone una bomba? Todos sabemos cómo una bomba, y ¿para qué nos pone una válvula? Todos sabemos lo que es una válvula. Pero en las conducciones de cualquier alimento, desde un punto A a un punto B, es donde más contaminaciones podemos provocar, porque los tratamientos físicos, químicos o microbiológicos que pasen, eso siempre lo vamos a tener muy bajo control. Y nos empeñamos siempre en la industria en que lo que está fallando es el tratamiento. Y es mentira. En lo que estamos fallando, vamos, es mentira. Es una generalidad cuando digo es mentira. Podemos fallar. Pero lo que estamos tratando muchas veces es en lo que hay antes del tratamiento y en lo que hay después del tratamiento. ¿Vale? Paso a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es una desnatadora de 3 fases. Hay desnatadoras de 2 fases que se llaman higienizadoras de leche, ¿vale? Una desnatadora de 2 fases lo único que nos sirve es para higienizar leche. Las bacterias y las esporas que generan muchos mohos, levadura y demás pesan menos que el resto de la leche, y entonces en una higienizadora que funciona igual que esto nos permite que lo saquemos y nos va a facilitar mucho el proceso de transformación que nos viene después. Pero entendiendo cómo funciona una desnatadora, vamos a entender cómo funciona una higienizadora, ¿vale? ¿Qué controles tenemos que tener en una desnatadora? Primero, la temperatura de alimentación. La grasa a una temperatura baja, su densidad
es diferente que a una temperatura alta. Es decir, la leche, para poder desnatarla, tenemos que tenerla a una temperatura de entre 30 y 35 grados, ¿vale? Tenemos que controlar muchísimo el régimen de trabajo. Y en el régimen de trabajo controlamos las revoluciones por minuto del equipo y la presión nominal de trabajo del equipo, ¿vale? Importantísimo, el porcentaje de grasa de entrada de la leche. ¿Por qué? Porque en función del porcentaje de grasa de entrada de la leche vamos a tener un porcentaje de grasa de salida. Y si en el tanque, volvemos a lo que comentaba antes, si en el tanque, en el silo, no estamos agitando la leche, la grasa la vamos a tener en la parte de arriba. Y el equipo lo tenemos en un régimen de trabajo predeterminado para una cantidad de grasa que nos está entrando. Si nos entra más grasa, la leche que preveíamos desnatar, no la estamos desnatando, ¿vale? Y si nos entra menos grasa, el porcentaje de grasa de nata en la salida, que he puesto ahí entre un 38 y un 42%, porque es los porcentajes con los cuales se comercializa la nata para transformarla en mantequilla o para transformarla en cualquier otro producto lácteo, pero el mercado estipula que tiene que estar entre esos porcentajes en una nata estándar, seguramente que demos valores por debajo de eso, ¿vale? Y esa nata que vamos a poner en el mercado en un porcentaje de grasa no cumpla con el estándar que queramos tener, ¿vale? Y luego necesitamos controlar el porcentaje de grasa de entrada de la leche porque así tenemos bajo control el porcentaje de grasa de la leche desnatada. Porque la misma desnatadora nos puede hacer la función de leche desnatada al 100%, que por legislación tiene que tener como máximo un 0,5% en grasa, o una leche semidesnatada, que por legislación tiene que tener entre un 1,5 y un 1,7% en grasa, ¿vale? Y eso no lo va a hacer la desnatadora, ¿vale? Entonces, fundamental el porcentaje de grasa a la entrada de la leche, ¿vale? La desnatadora es un equipo que lleva una serie de platos dispuestos en forma de V, en forma de cono. Funciona igual que una centrífuga de una lavadora, por ejemplo. Por donde pone alimentación nos entra la leche, esa leche se somete a muchas vueltas, esa leche va subiendo por la parte por esos platos, las partes que menos pesan se suben a la fase de arriba, que es lo que se llama fase ligera, por donde nos está saliendo la nata, y la parte que más pesa, que es la fase líquida, es por donde nos va a salir la leche desnatada, ¿vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Seguimos. Equipo de pasteurización lenta. La pasteurización, por normativa, podemos hacerla de dos maneras. O pasteurizamos a 60 grados durante 30 minutos, o pasteurizamos a 71,8 grados durante 15 segundos. O hacemos una equivalencia de tiempo frente a temperatura. Todos los métodos son válidos. Pero en todos los casos, la fosfatasa alcalina es negativa. ¿Vale? En este caso es un diseño de una pasteurización lenta con un equipo solar para aprovechar el calor y la temperatura del sol, ¿vale? Metemos la leche, esperamos 30 minutos a una temperatura mínima de 60 grados. No nos vale calentar a 60 grados y dejarnos que la temperatura se nos baje, sino mantenemos como mínimo a 60 grados durante esos 30 minutos. Monitorizamos esa relación tiempo-temperatura, que al final monitorizarlo no es ni más ni menos que meter un data logger dentro, que nos fije la temperatura y el tiempo que lo mantenemos. Es muy importante en los equipos de pasteurización lenta. No hay un sistema automático de desvío. Si nos descuidamos y no verificamos que esa pasteurización hemos estado a un mínimo de 60 grados durante esos 30 minutos, porque no lo hemos monitorizado, no tenemos control sobre esa pasteurización. No sé si me explico. ¿Vale? ¿Qué bueno tiene la pasteurización lenta frente a la pasteurización rápida? La pasteurización lenta nos permite que la degradación de la leche sea un poco menos, porque la leche no se somete a un tratamiento de bombeo. Nos permite que los sabores de la leche se puedan mantener menos alterados, porque en la pasteurización rápida, si subimos por encima de 85 grados, empezamos a caramelizar lactosa y nos podemos encontrar que el producto sepa a café con leche o a tofe, y aquí eso no nos lo vamos a encontrar.
y nos permite la pasteurización lenta la no precipitación del calcio. Porque en una de las diapositivas hemos visto que el calcio es fundamental para el proceso de coagulación. En la pasteurización lenta no precipita el calcio, ¿vale? Entonces, es uno de los beneficios que puede tener la pasteurización lenta, ¿vale? Pasteurización rápida. Los equipos de pasteurización lo que necesitan es tener durante al menos 15 segundos la temperatura de 71,8 grados. Cuando compramos un pasteurizador, el fabricante nos garantiza que el tiempo de retención es mínimo de 20 segundos y nos dicen que la temperatura de pasteurización trabajemos como mínimo a 73 grados, ¿vale? Igual, tenemos que verificar que la fosfatasa alcalina es negativa. En la foto que tenéis arriba a la izquierda, si os dais cuenta atrás donde aparecen esas bandas de color entre azul y amarillo, ahí hay una zona, hay unos tubos que hacen como una forma de Z, ¿vale? Todos los pasteurizadores de leche tienen eso y ahí lo que marca es el tiempo de retención de esos 20 segundos donde la leche se mantiene a 72-73 grados, ¿vale? Mínimo a 71,8 para asegurar la pasteurización, ¿vale? ¿Cómo se diseñan estos equipos? Estos equipos se diseñan en función del caudal de su bomba y en función del calor que nos entra para asegurar que el tiempo de retención en ese zigzag se mantenga al menos durante 20 segundos, ¿vale? Luego en la parte de abajo, en el intercambiador de calor de placa, ahí pasan muchas cosas. La primera, los pasteurizadores normalmente tienen dos cuerpos. Tienen un cuerpo primario y un cuerpo secundario. Si alguien no entiende esto, por favor que me pare, ¿vale? En la parte del primario se pone en contracorriente leche que nos viene del tanque a 4 grados con leche pasteurizada que nos está entrando a 72 grados. Los paquetes que veis abajo, esas placas, llevan unas juntas totalmente herméticas que impiden que la leche pasteurizada se ponga en contacto con la leche no pasteurizada, pero sí permiten que haya una transferencia de calor. De tal manera que la leche que nos está entrando a 4 grados se precaliente para entrar después en el secundario y nos está permitiendo que la leche que nos está saliendo a 72 grados se enfríe para entrar normalmente en que sería en una fase de cuajado de en torno a unos 30 grados, ¿vale? Una vez que entramos en el secundario, esa leche que hemos precalentado en el primario se nos pone en contracorriente con agua o con vapor de la caldera, bien sea de agua caliente que normalmente operan a unos 90 grados o de vapor o vapor recalentado que operan entre 100 y 110 grados, ¿vale? Ahí elevamos la temperatura de esa leche a 73 grados como mínimo, la mantenemos en la zona de zigzag durante 20 segundos y devolvemos esa leche al primario para ponerla otra vez en contacto con esa leche que nos está entrando a 4 grados y que nos va a salir a 30 en la fase de la cuba de cuajado, ¿vale? Bien, estos equipos, si en un momento determinado la temperatura cae, tienen un sistema automático de desvío que se llama válvula de desvío o válvula de 3 vías, que lo que hace no es ni más ni menos que cierra y nos devuelve la leche no pasteurizada a 72 grados otra vez al primario y la vuelve otra vez a meter en recirculación. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vuelve otra vez a equilibrar la fase de temperatura. Y una vez pasados los 20 segundos, la temperatura final es de 73 grados. ¿Vale? En todos los casos, la fosfatasa alcalina tiene que ser negativa para verificar que la leche se ha pasteurizado correctamente, ¿vale? Y en este caso, la relación tiempo-temperatura son 15 segundos, durante 15 segundos en torno a los 72 grados, ¿vale? Igual, estos equipos llevan una monitorización y hay que estar muy vigilantes de ellos. Sobre todo hay que calibrar las ondas de temperatura, porque si la sonda está no está en su régimen de calibración, el dato que nos están dando es malo. Y como ese dato que nos está dando es malo, podemos estar poniendo en el mercado una leche que consideramos pasteurizada y que realmente no lo está haciendo. Lo único que nos salva de esto es la prueba de la fosfatasa alcalina, ¿vale? Y otra cosa que pasa, en esas placas el calcio precipita.
¿vale? Por temperatura. El calcio, como una sal que es, cuando se eleva la temperatura, se va a quedar pegado en esas placas y necesitamos que ese calcio incorporarlo a la cuba de cuajado, en el caso de que hagamos queso, vía cloruro cálcico, para favorecer los mecanismos de coagulación. O incluso si hacemos cuajada láctica, tenemos que incorporar cloruro cálcico para la coagulación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna cuestión? Yo tengo una No. duda entero, porque has dicho Sí. que el calcio precipita, ¿no? Sí. ¿Luego se recoge o...? No, el calcio coloidal de la leche no se recoge. El calcio coloidal, lo que sí tenemos que hacer en este tipo de equipos, una vez que la secuencia de lavado de estos equipos se enjuaga con agua fría, se mete alcalino a una temperatura de unos 60 grados para quitar toda la grasa, se enjuaga y se mete una fase ácida, que esa fase ácida sí nos va a eliminar ese calcio. ¿Por qué? Porque si ese calcio lo dejamos, pasteurización tras pasteurización va a llegar un momento en el que las placas se van a cerrar, porque va a tener tal precipitación de calcio que no van a permitir ni tan siquiera el paso de la leche. Y además, si no lo quitamos, la eficiencia en la transferencia de calor va a ser nefasta y nos va a provocar que el pasteurizado esté en la válvula de desvío constantemente saltando, nos recaliente la leche. Ese recalentamiento de la leche, vale, en seguridad alimentaria está bien, pero la lactosa de la leche, cuando se recalienta por encima de 83-84 grados, empieza a caramelizar, la leche se empieza a tornar a un color marrón chocolate y el queso termina sabiendo a tofe, a café con leche, ¿vale? Entonces, el buen mantenimiento de estos equipos nos va a permitir, primero, ser muy eficiente energéticamente, que el gasoil y la electricidad cuesta mucho dinero, y nos va a permitir hacer el producto que nosotros queremos hacer, no el que el equipo nos diga que hagamos. ¿Vale? Vale, gracias. Nada. Bueno, voy a acelerar un poquillo, que vamos un pelín lento. Bueno, en la recepción de leche, ¿qué tenemos que controlar? Mira, esto está sacado hay un libro, Alfa Laval ha publicado un libro que es muy bueno y nos habla mucho de todos los procesos y de todos los protocolos en la industria láctea, tanto del ordeño como de... Y creo que Manoli lo ha subido y lo tenéis, si no, nos lo pedís y os lo enviamos, ¿vale? Bueno, en la recepción de leche, la persona responsable de allí tiene que registrar los litros de entrada, el origen o la letra Q que trae la cisterna, necesita controlar el aspecto visual de la leche, que no haya moscas, que no haya nada extraño, porque si hay algo raro lo tiene que decir. La cisterna letra Q, como he dicho antes. La temperatura de entrada, me refiero a la temperatura de descarga. Es necesario subir a la cisterna y verificar la temperatura de entrada de la leche, porque hemos visto que la normativa nos permite descargar leche a 8 grados si la leche lleva menos de 12 horas ordeñada e inferior a 6 grados si la leche lleva más de 12 horas ordeñada. Y como conocemos a nuestro proveedor, sabemos qué calidad de leche nos está mandando, ¿vale? Necesita tomar una muestra para ver y verificar la calidad de leche para los procesos que vengan después, porque si vamos a desnatar leche, ya sabemos lo que tenemos que mirar, sobre todo el parámetro grasa, ¿vale? Es necesario que haga un test antibiótico en la descarga, porque el resultado del laboratorio nos va a llegar mínimo 24 horas después y puede ser que esa leche ya la hayamos transformado, entonces tenemos que tener la certeza de que esa leche nos lleva libre de antibióticos y necesita verificar la limpieza y la desinfección. Si os dais cuenta, aparece ahí una parte que pone ZIP, FW, ¿vale? Pues eso es cuál es el sistema de limpieza ZIP. Y alguien tiene que haber verificado que antes de la descarga de la leche todos los equipos que vamos a utilizar están completamente limpios y completamente desinfectados, ¿vale? Y eso recae todo bajo la figura del responsable de recepción, ¿vale? En el esquema que tenemos vemos cómo la leche entra a un tanque y la leche se enfría a través de un intercambiador de placas. En vez de tener un tanque autorrefrigerante, lo que tenemos es un silo isotermo y necesitamos que la leche venga agua fría de una balsa de agua helada. Normalmente las balsas de agua helada están entre 0 y menos 0,5 grados. No deja de ser una mezcla de agua con sal y con un serpentín de frío. Ponemos la leche de descarga en contracorriente con esa balsa de agua helada
y eso nos permite almacenar la leche a una temperatura de 4 o 5 grados, ¿vale? Entonces, el responsable de recepción necesita registrar toda esa información en algún registro para que si algo pasa, sepamos en qué condiciones hemos recepcionado, ¿vale? A ver. Seguimos, el almacenamiento. Igual, en el almacenamiento tenemos que saber los litros de leche que hemos registrado. El tiempo de almacenamiento es fundamental. Dependiendo del tipo de producto que vayamos a hacer, no tener leche mucho tiempo almacenada, porque hay una serie de bacterias que se llaman psicótrofas, que les gusta mucho el frío y que crecen de una manera muy rápida, sobre todo lo que tiene que ver con pseudomonas. Estas bacterias psicótrofas son capaces de desestabilizar la leche y en queso nos pueden permitir bueno, tienen una actividad proteolítica muy fuerte y en queso nos permiten que nos encontremos quesos que puedan saber a pescado, incluso oler a pescado, y en leche UHT estas bacterias psicótrofas pueden dar pie a que la leche se separe dentro del brick, o incluso dentro del brick nos aparezca leche de color rosa, ¿vale? Entonces, ¿cómo controlamos el no crecimiento de esas bacterias psicótrofas? Teniendo la leche muy poco tiempo en refrigeración. La gran industria láctea, su reto está en recoger leche cada 24 horas, máximo 2-3 ordeños al día, porque sabe que si las dejan mucho más tiempo, el crecimiento de psicótrofas va a ser mucho y eso a la larga le va a generar un montón de problemas en su producto, ¿vale? Ahí entra un poco lo que hablábamos antes, es decir, si mi ganadero lo hace muy bien, tiene bajo control las psicótrofas en su explotación, porque las psicótrofas generan biofilm, limpia bien su sala de ordeño, me da una leche que me genera poco problema, tiene muy bajo control el agua de su explotación, a ese ganadero me puedo permitir pagarle un plus, pero lo reflejo en el contrato, ¿vale? ¿Veis cómo todo va hilando todo lo que vamos hablando, ¿no? ¿Vale? Entonces, el responsable de almacenamiento vigila muy de cerca el tiempo, vigila la limpieza y desinfección y lo registra, ¿vale? Es decir, llevamos un registro sobre eso también. El responsable de pasteurización, bueno, pues igual, nos registra los litros que quiere pasteurizar, nos verifica la relación tiempo-temperatura, todos los pasteurizadores llevan un data logger, todos, y si nos venden un pasteurizador sin data logger, no lo queremos. Además, cuando tenemos inspecciones veterinarias, creo que es lo segundo que nos piden, ¿vale? Dame los registros de pasteurización, ¿vale? Hacemos la fosfatasa alcalina. Luego veremos a ver cuándo hacemos la fosfatasa alcalina, luego lo vamos a discutir, ¿vale? Verificamos la limpieza y desinfección de la manera que os he dicho antes, que repito es enjuagando, pasamos una fase alcalina a 60 grados, enjuagamos y todos los días pasamos una fase ácida porque parte del calcio de la leche lo estamos dejando pegado en las placas, ¿vale? Y eso lo tiene que verificar y anotar el responsable de pasteurización. Bueno, la zona de mezcla y de agitaciones, la industria, bueno, pues también muchas veces metemos colorantes, saborizantes, incorporamos leche en polvo para hacer mezclas más ricas, incorporamos grasa para hacer mezclas más cremosas. Igual, alguien tiene que estar pendiente de la entrada de productos, qué lote de grasa o de nata está entrando, con qué calidad me está entrando, qué lote de color marrón me está entrando o de color amarillo, con qué calidad me está entrando y sobre todo de cara a que si algo pasa con ese colorante, si algo pasa con esa nata, imaginaros que nos llaman y nos dice, oye, que la leche que iba con esa nata iba con antibióticos, necesito saber qué producto he transformado con esa nata o qué producto estoy transformando con esa nata. Necesitamos tener muy bajo control la relación de dosificaciones. Si os dais cuenta, todas las válvulas que aparecen son válvulas de las que os he explicado antes, de las de goma, llevan una goma en medio, porque estas válvulas las podemos automatizar y permitir el paso de la cantidad de paso que queramos de cada uno de las mezclas. Sin embargo, con las CT lo haríamos de una manera manual y no tendríamos control sobre eso, ¿vale? El control del producto intermedio es muy importante. Si antes de entrar en proceso, imaginaros que queremos hacer un yogur tipo griego, ¿vale? ¿Sabéis lo que llevan los yogures tipo griego?
No. Bueno, pues los yogures tipo griego llevan leche, llevan un alto contenido en nata y llevan un alto contenido en leche en polvo, ¿vale? De tal manera que un yogur tipo griego, por mucho tiempo que lo tengamos en casa, se nos puede estropear, pero nunca va de suero. No sé si alguna vez lo habéis visto. Compramos un yogur normal y nos aparece un poquito de suero por arriba cuando está cerca de la fecha de caducidad, pero a los griegos no les pasa eso nunca. Yo creía que era relacionado porque tenía mucha grasa entero. Sí, pero también porque su extracto seco es alto. También llevan un alto contenido de proteína, ¿vale? Imaginaros que queremos hacer ese tipo de yogur. Entonces, en la fase intermedia, antes de meter el yogur o la mezcla de la leche, de la nata y de la leche en polvo en fermentación, tendremos que verificar cómo estamos para que el producto final sea el que queramos. Entonces, es muy importante en las zonas donde, en las industrias que tienen una fase de mezcla, verificar antes de entrar al proceso cómo estamos, ¿vale? Hay equipos ya de NIRS que nos dan datos súper rápidos, incluso en la misma línea de proceso se pone equipo NIRS y vamos viendo qué porcentaje de grasa, qué relación de proteína tenemos y nos permite incluso jugar abriendo, cerrando válvulas para que el producto final sea el que queramos, ¿vale? Igual, la limpieza y la desinfección la mantenemos muy a raya y esto es el responsable de mezcla el que tiene que ir anotando cualquier desviación o cualquier cuestión que queramos, ¿vale? Fermentación, queso, kéfir, yogur, requesón, lo que sea, ¿vale? Vigilamos la entrada de los productos, vigilamos el lote. Si hacemos queso necesitamos verificar el lote del cuajo, el lote del cloro cálcico, el lote de la leche, el lote de los fermentos. Todo lo que vayamos dosificando lo necesitamos ir apuntando, ¿vale? Así como la relación de dosificaciones, ¿vale? Necesitamos controlar el tiempo de fermentación, la temperatura de fermentación y normalmente controlamos el pH de la fermentación. Pero también es muy importante y cada vez se está implantando más controlar la conductividad. La conductividad y el pH al final tienen mucho que ver con la cantidad de cationes libres que tenemos en el medio, ¿no? Entonces, un producto a medida que va acidificando, su parámetro de conductividad va siendo más alto. Si en nuestro proceso de fermentación empezamos a tener una tabla de conductividad, vamos a tener un doble rasero, una doble tabla de medida, porque el pH al final no deja de ser, está muy relacionado con la temperatura, pero la conductividad, que también está relacionada con la temperatura, nos va a permitir verificar si ese pH y esa conductividad van en par o no van en par. Y eso nos va a permitir que el producto fermentado que tengamos durante la fase de fermentación tengamos un control muy estricto sobre ello, ¿vale? Igual, la limpieza y la desinfección y todas las cuestiones que hemos visto, el responsable de fermentación tiene que estar encima de ellas, ¿vale? Hacer mantequilla. Bueno, la mantequilla luego lo vamos a ver más despacio, pero igual. Necesitamos la entrada de producto del lote, la relación de dosificaciones, si hacemos mantequilla ácida, si no hacemos mantequilla ácida, si hacemos sal, si no hacemos sal. Los tiempos de fermentación, si hacemos mantequilla con fermento, la temperatura de fermentación, el pH y la conductividad. La conductividad, sobre todo en mantequillas con sal, es muy importante porque nos va a permitir la dosificación de sal y si no hemos pasado con la sal, tenemos que reprocesar. El porcentaje de final de agua de producto porque hay una norma de calidad de la mantequilla y nos dice que como mínimo una mantequilla tiene que tener un 60% mínimo de materia grasa. Entonces necesitamos también tener esto bajo control. Igual, hay equipos NIRS en línea que nos van dando el parámetro de grasa y si esa grasa está por debajo de lo que fija la norma de calidad, volvemos a reprocesar el producto, ¿vale? Limpieza y desinfección y la persona que está al cargo de esto es el responsable de mantequilla, ¿vale? La planta CIP, que es la responsable de la limpieza y desinfección de toda la planta. Parece que se mantienen solas, que la planta CIP no hace falta hacer nada, que están todas muy automatizadas, pero es necesario verificarla y si puede ser de manera diaria mucho mejor, ¿vale? Igual verificamos la entrada de productos, cada vez que abrimos un lote de alcalinos, de ácidos necesitamos verificarlo. La relación de dosificaciones, aparte del sensor que nos dé o bien de pH o bien de conductividad o los dos, lo podemos verificar de manera manual. Las temperaturas de los tanques, el alcalino normalmente lo vamos a tener una temperatura de entre 60 y 70 grados, el ácido normalmente lo tendremos a una temperatura de 40 por tres motivos. Primero, porque a 40 grados es muy eficiente y no volatilizamos la parte ácida y porque a una temperatura mayor, sobre todo las partes, las uniones que suelen ser de goma o de teflón, si pasamos ácido con mucha frecuencia a temperaturas muy altas,
estamos desgastando mucho la instalación de nuestra planta, ¿vale? Y la conductividad de los tanques es fundamental porque si en la planta en la zona de agua de enjuagado tenemos una conductividad muy alta, un agua media puede tener una conductividad de entre 1300 y 2500, un agua de grifo. Sin embargo, un agua de alcalina, tanto como ácida, en torno a un 1,5-2% de concentración en ácido, ya la conductividad se nos pone en 40.000 microsiemens por centímetro. Entonces, si vemos que en nuestro agua de enjuague la conductividad está muy alta, es porque en ese depósito nos está entrando o alcalino o ácido. Tenemos que verificar por qué está pasando, porque seguramente nuestro enjuague no sea bueno, ¿vale? Igual, hay un responsable de la planta CIG que tiene que verificar que todo